Buenas y bienvenidos a este segundo módulo del curso de Introducción a la Parapsicología. En este segundo módulo vamos a tratar ya en profundidad los fenómenos psicognoscitivos, que serían la telepatía, clarividencia y precognición. Como primer elemento, estudiaremos lo que es la historia y el conocimiento de lo que es la investigación del fenómeno telepático, la telepatía. Pero, ¿qué es la telepatía? Bueno, es un fenómeno que consiste en la percepción por parte de un individuo del pensamiento o situación de otra persona, sin que intervengan los órganos de los sentidos o el lenguaje. Esto nos llevaría a pensar en la existencia de una comunicación de índole desconocida. Es una sensación experimentada por un sujeto y que se relaciona con un acontecimiento sobrevenido en el mismo momento, pero a una distancia o en circunstancias tales que parezca materialmente imposible que las conozca dicho sujeto. Según las principales religiones, sería un fenómeno natural que consiste en sentir o experimentar realidades ajenas. Actualmente ya está considerada como ciencia dentro de las disciplinas psicológicas en distintas universidades del mundo, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido o Inglaterra, por poner un ejemplo más concreto. La telepatía es un fenómeno muy común. Se refiere fundamentalmente al traspaso de pensamientos entre personas. Es una especie de comunicación mental. O, por ejemplo, un poquito extra sería como hoy en día la comunicación por móvil. Esta habilidad de comunicación se conoce desde hace muchísimos años y ha sido sujeto de discusión entre filósofos, científicos, escritores y personas intuitivas. La telepatía está relacionada con la energía psíquica, que se describe como un flujo de energía invisible que conecta a todos los seres humanos. Algunas personas sostienen que es posible aprender la telepatía mediante la práctica y el desarrollo de sus habilidades mentales. Se crearon muchas técnicas para mejorar los niveles de concentración y las habilidades mentales necesarias para interpretar mensajes telepáticamente. Algunos incluso promueven cursos y talleres donde enseñan estas técnicas. Esta técnica es utilizada por científicos, psíquicos, médicos y otros profesionales para obtener información sobre el estado de ánimo, estado mental y físico de una persona. Esto ayuda a entender mejor la situación actual y las necesidades del cliente. La telepatía también se usa para conectar personas que están separadas por una gran distancia y compartir pensamientos y sentimientos desde larguísimas distancias. Los expertos en la investigación telepática creen que esta práctica puede mejorar la comunicación, la empatía y el entendimiento del mundo. Bueno, esta habilidad se cree que se origina a partir del inconsciente colectivo, una fuente de información compartida por todos los seres vivos en el planeta. Aunque no hay pruebas concluyentes de que la telepatía exista, existen a su vez algunas teorías que podrían explicar cómo funcionaría esta habilidad. Una de ellas es la que sugiere la conexión cuántica. Según esta teoría, la telepatía podría ser posible gracias a la conexión cuántica entre dos mentes. La mecánica cuántica sugiere que dos partículas pueden estar entrelazadas, lo que significa que cualquier cambio en una de ellas afectará a la otra, independientemente de la distancia que las separe. Si esta teoría se aplicara a la mente humana, podría explicar cómo dos personas pueden comunicarse sin necesidad de medios físicos. Otra teoría serían las ondas cerebrales. Esta teoría sugiere que la telepatía podría estar relacionada con las ondas cerebrales. Nuestros cerebros emiten ondas electromagnéticas que varían en frecuencia.
Si dos personas estuvieran en sintonía, podrían captar las ondas cerebrales del otro y así comunicarse sin necesidad de palabras. Pero hay otra teoría también que habla de la telepatía animal. A ver, algunos animales parecen tener la capacidad de comunicarse telepáticamente. Los investigadores han observado que los animales pueden comunicarse mediante señales químicas, como las feromonas, que podrían funcionar de manera similar a las ondas cerebrales humanas. En conclusión, no hay pruebas definitivas de que la telepatía exista, pero las teorías mencionadas podrían explicar cómo funcionaría esta habilidad. Sin embargo, se requiere mucha más investigación para determinar si la telepatía es una realidad o simplemente una ilusión. Aunque la telepatía es un concepto que ha sido objeto de muchos debates e investigaciones, todavía no tenemos esa evidencia científica que la respalde. Sin embargo, aquí hay algunos fundamentos teóricos que podrían explicar cómo podría funcionar la telepatía. Una de ellas es que la mente humana es capaz de generar y recibir ondas cerebrales. Las ondas cerebrales son patrones eléctricos y magnéticos que emiten nuestros cerebros cuando estamos pensando o sintiendo. Si dos personas tienen una conexión lo suficientemente fuerte, se podría teorizar que podrían enviar y recibir este tipo de ondas cerebrales, lo que comunicaría a estas personas telepáticamente. Por otra parte, la telepatía podría estar relacionada con la empatía. Según numerosos estudios, la empatía es la capacidad de entender y sentir las emociones de los demás. Algunos investigadores han sugerido que la empatía podría ser un primer paso hacia la telepatía. Si una persona es lo suficientemente empática, podría ser capaz de leer los pensamientos o sentimientos de otra persona sin necesidad de que los exprese verbalmente. Pero por otra parte también podría estar relacionada con la intuición. La intuición se refiere a la capacidad de tener una comprensión instantánea de algo sin necesidad de una explicación detallada. Algunos investigadores han propuesto que la telepatía podría estar relacionada con la intuición, ya que ambas habilidades parecen estar basadas en una especie de conexión entre las personas. Si bien también encontramos que la meditación y otras técnicas de concentración podrían ayudar a desarrollar la telepatía. La meditación es una práctica que implica concentrarse en la mente y entrenarla para estar más presente y consciente. Algunos investigadores han sugerido que la meditación y otras técnicas de concentración podrían ayudar a las personas a desarrollar la telepatía al aumentar su capacidad de concentración y sintonización con su propia mente y la de los demás. En resumen, aunque todavía hay mucho que investigar y descubrir sobre la telepatía, estos fundamentos teóricos podrían proporcionar una base para entender cómo podría funcionar esta habilidad y cómo podría desarrollarse. Daremos un repasito a lo que es la historia en las investigaciones. La primera investigación sobre la telepatía fue realizada por la Society for Psychical Research, cuyos resultados fueron publicados en 1886 en la obra Fantasmas de los vivos. Años antes, en 1882, Frederick William Henry Myers, o Frederick Myers directamente, uno de los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, la SPR, introdujo en un artículo publicado en Proceedings of the Society for Physical Research el término telepatía, inspirado por la incipiente eclosión tecnológica de la época en que las técnicas electromagnéticas de telecomunicación reciben nombres como teléfono y telégrafo, para diferenciarlos de la falsa lectura del pensamiento. Aunque gran parte de las investigaciones iniciales consistieron en la recopilación de relatos anecdóticos, también se llevaron a cabo experimentos con aquellos que afirmaban poseer habilidades telepáticas, sensitivos, etc. Sin embargo, al principio los protocolos experimentales no eran realmente estrictos. En el año 1917, la Universidad de Stanford, con el psicólogo John E. Cooper
al frente, dirigió una serie de pruebas sobre telepatía, consistentes en transmitir y adivinar unos naipes. Los aciertos fueron levemente superiores a los porcentajes lógicos, concluyéndose que el resultado había sido aleatorio y sin validez científica. Posiblemente los trabajos más conocidos de experimentos sobre telepatía fueron los de Joseph Banks Rhine y su equipo en la Universidad de Duke, que comenzaron en 1927 usando los distintivos naipes ESP de Carl Zeller, las famosas cartas Zeller. Estos experimentos incorporaron protocolos más rigurosos y sistemáticos que los anteriores, seleccionándose lo que se asumió que eran participantes normales y no aquellos que afirmaban tener habilidades excepcionales, y aplicando los nuevos avances en el campo de la estadística para evaluar los resultados. Estos y los de otros experimentos fueron publicados por Rhine en su conocido libro Percepción extrasensorial, que posteriormente popularizó este término. Otra obra importante sobre la telepatía en su día fue Mental Radio, publicada en 1930 por Armstrong Sinclair, con un prólogo de Albert Einstein. En él, Sinclair describe la aparente capacidad de su esposa de reproducir, a veces, los dibujos realizados por él y por otros, incluso cuando estaban separados por distancias de varias millas. En experimentos, al parecer informales, que recuerdan algunos de los usados por investigadores de la visión remota en épocas posteriores. En su libro, los Sinclair señalaban que los resultados podían también explicarse como un tipo de clarividencia más general e hicieron algunos experimentos cuyos resultados sugerían que en realidad no hacía falta ningún emisor y algunos dibujos podían ser reproducidos preconceptivamente. En la década de 1960, los investigadores de la Universidad de Stanford, Russell Targ y Harold Pudov, llevaron a cabo una serie de experimentos en los que una persona intentaba enviar imágenes mentales a otra persona que estaba a kilómetros de distancia. Los resultados indicaron que la telepatía era posible, aunque los resultados realmente no fueron muy consistentes. En la década de 1970, el psiquiatra sueco Gertrud Meidel realizó una serie de experimentos en los que una persona trataba de enviar pensamientos a otra persona que estaba en la misma habitación. Los resultados indicaron que la telepatía era posible, aunque otra vez los resultados no fueron suficientemente consistentes. En la década de los 90, el parapsicólogo británico Rupert Sheldrake llevó a cabo una serie de experimentos en los que una persona intentaba enviar pensamientos a otra persona que estaba en otra habitación. Los resultados indicaron que la telepatía también era posible, pero una vez más los resultados no fueron consistentes. En este campo también, en los años 70-80, realizó también una investigación el profesor Jacobo Greenberg de la Universidad de México. Conseguir resultados que por alguna extraña razón desaparece hasta el día de hoy. En general, las investigaciones sobre telepatía han sido inconsistentes y han generado gran debate, aunque algunos estudios han encontrado evidencia de que la telepatía es posible. Muchos otros estudios han fallado en demostrar su existencia. A pesar de esto, la telepatía sigue siendo un tema fascinante y sigue siendo objeto de investigación en la actualidad. En estos últimos años ha habido experimentos e investigaciones en este campo que son, por ejemplo, efectos de la meditación en la telepatía, cuyo objetivo sería investigar si la meditación puede mejorar la capacidad telepática de los humanos y cuyo método se basaba en el reclutamiento de 20 voluntarios que fueron divididos en dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental participó en una sesión de meditación guiada durante 20 minutos al día, durante un mes. El grupo de control no recibió ninguna intervención, ni antes y después del mes de intervención se evaluó la capacidad telepática de los participantes a través de una prueba de adivinación de cartas. Los resultados
mostraron que el grupo experimental tuvo un aumento significativo en su capacidad telepática en comparación con el grupo de control. El grupo experimental tuvo una tasa de aciertos superior al 60% en la prueba de adivinación de las cartas Zener, después de la meditación, mientras que el grupo de control tuvo una tasa de acierto inferior al 50%. La conclusión a la que llegaron es que la meditación puede ser una herramienta efectiva para mejorar la capacidad telepática de los niños. Otro tipo de investigación es el efecto de los neurofeedback en la telepatía. El objetivo es investigar si el entrenamiento de neurofeedback puede mejorar la capacidad telepática de los humanos. El método se basa en el reclutamiento también, esta vez, pero 30 voluntarios que fueron igualmente divididos en dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental recibió entrenamiento de neurofeedback durante un mes, mientras el grupo de control no recibió ninguna intervención, ni antes ni después de la intervención. Antes y después del mes de intervención se evaluó la capacidad telepática de los participantes, igual que la anterior, a través de una prueba de cartas. Los resultados de las pruebas mostraron que el grupo experimental tuvo un aumento significativo en su capacidad telepática superior al 65%, mientras que el grupo de control, como en la prueba anterior, no superó el 50%. Parece ser que la conclusión es que el entrenamiento de neurofeedback también puede ser una herramienta efectiva para mejorar la capacidad telepática de los niños. Otro tipo de ejercicio o experimento fue el que trataba el efecto de la estimulación cerebral en la telepatía. Y el objetivo era investigar si la estimulación cerebral puede mejorar la capacidad telepática de los humanos. En esta ocasión se reclutaron 20 voluntarios que fueron igualmente divididos en dos grupos, el experimental y el de control. El grupo experimental recibió estimulación cerebral durante 20 minutos al día durante un mes. El grupo de control no recibió ninguna intervención. Antes y después del mes de intervención se evaluó la capacidad telepática igualmente con las denominadas cartas Zener. Los resultados de las investigaciones mostraron que el grupo experimental tuvo un aumento significativo en su capacidad telepática en comparación con el grupo de control. Tuvieron unos resultados de aciertos superiores al 70%. Mientras que el grupo de control, como anteriormente, no superó igualmente el 50%. La conclusión sería que la estimulación cerebral puede ser una herramienta efectiva también para incrementar la capacidad telepática de los niños. Otros campos, por ejemplo, que están desarrollando últimamente son la investigación de la neurociencia de la telepatía. Esta investigación se centraría en el estudio del cerebro humano y cómo puede estar involucrado en la transmisión de pensamientos entre individuos. Estos equipos desarrollan técnicas de neuroimagen avanzadas para analizar la actividad cerebral en sujetos que afirman tener habilidades telepáticas. Y luego posiblemente se compararían con sujetos que no tienen estas habilidades. Otro campo interesante es el que contempla el estudio de las habilidades telepáticas en gemelos idénticos. Esta investigación se centraría en el estudio de la telepatía en gemelos idénticos, ya que estos tienen una conexión genética única que podría explicar su capacidad para comunicarse telepáticamente. Se podrían realizar pruebas de comunicación telepática entre gemelos idénticos y comparar los resultados con pruebas similares realizadas entre gemelos no idénticos o individuos no relacionados. Otro campo también que se está estudiando precisamente es el que trata el tema de la telepatía en animales. Esta investigación se centraría en la capacidad de los animales para comunicarse telepáticamente entre sí o con los seres humanos. Se podría realizar este tipo de estudio en animales como caballos, perros, delfines, que se supone que tienen habilidades telepáticas.
Se podrían realizar pruebas de comunicación telepática entre animales y los seres humanos y comparar los resultados. Otro estudio que sé de buena tinta que están realizando varias universidades centradas en este proyecto es el estudio de la telepatía en situaciones de emergencia. Esta investigación parece ser que se centra en la capacidad de las personas para comunicarse telepáticamente en situaciones de emergencia. Desastres, por ejemplo, como desastres naturales o accidentes. En este tipo de investigación parece ser que están experimentando situaciones de emergencia y luego analizan si la telepatía ha desempeñado algún tipo de papel en la comunicación durante esta situación. Ahora pasaremos, por ejemplo, a explicar lo que son las investigaciones más recientes, las del siglo XXI. Realmente son muchas las universidades del mundo que tienen equipos de investigación de este tipo de fenómeno paranormal. Algunos de ellos se están centrando precisamente en experimentos relacionados con la telepatía. Algunas de estas universidades, por ejemplo, pues diré que la Universidad de la Birmingham International University del Reino Unido, que dispone de cursos presenciales y a distancia dedicados a la investigación paranormal. Y una de sus materias precisamente es la comunicación psíquica. Este curso investiga diferentes tipos de características de comunicación psíquica, desde la telepatía hasta el contacto con los presuntos muertos, ¿no? Los exámenes empíricos de estos fenómenos de comunicación han revelado hechos que no podrían haber sido conocidos mediante formas ordinarias de comunicación. El supervisor académico de este curso es Vladimir Viktorovich Tonkov. Luego también tenemos la Universidad de Edimburgo, que es de las más conocidas a nivel mundial. Dispone de la unidad de parapsicología de Kessler, que forma parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Edimburgo. Esta universidad otorga un doctorado en psicología especializado en parapsicología y está supervisado por la doctora Caroline Batts o el doctor Peter Lamont, quienes son profesores titulares. Ambos también enseñan opciones de pregrado de último año de 10 créditos en historia de la psicología no ortodoxa y parapsicología, y supervisan las disertaciones del último año sobre temas parapsicológicos. La doctora Caroline Batts también dirige un curso de introducción a la parapsicología en línea no acreditado, por el cual los estudiantes reciben un certificado de la Universidad de Edimburgo al finalizar con él. Otra universidad en Francia, que se encuentra en Lyon, que es la Université Catholique, que tiene un curso titulado Ciencias, Sociedad y Fenómenos Paranormales. Basado en el Departamento de Formación de Humanidades, este curso está abierto a todos los estudiantes de esta universidad y también a estudiantes no registrados. Este curso es cortito, es un curso de 24 horas, está a cargo del pediatra Paul-Louis Rebellon y otros oradores. Las líneas de investigación actualmente se dirigen hacia los siguientes campos. Primero, el estudio de la percepción extrasensorial en individuos con las capacidades psíquicas desarrolladas. En este estudio se evaluará la capacidad de individuos que han reportado tener habilidades psíquicas para percibir información que no está presente en el mundo físico. Se utilizarán pruebas de percepción extrasensorial y se analizarán los resultados para determinar si existen algún tipo de evidencia de habilidades psíquicas. ¿Qué es la clarividencia? A ver, en esto, por ejemplo, podemos encontrarnos muchas explicaciones al respecto. O sea, en sí, por ejemplo, podría ser la capacidad para percibir o visualizar objetos y acontecimientos fuera del alcance de la visión normal. Parece ser una capacidad para comprender claramente las cosas, de prever y percibir cosas que a otros les parecen inadvertidas.
A ver, es una percepción extrasensorial según la creencia, y este tipo de fenómeno se produce cuando una persona dotada de este tipo de poderes entra en un estado de trance que le permite ofrecer una descripción de los objetos y sucesos que acuden a su mente. Sin embargo, la mayoría de los científicos niegan que la clarividencia se ajuste a las leyes físicas o psíquicas. Las personas que creen en la clarividencia ofrecen distintas interpretaciones para explicar este tipo de fenómenos. Algunos dicen que el medium, persona dotada de estos poderes especiales, recibe sus visiones al entrar en contacto con los espíritus. Otros dicen que los mediums obtienen esta información porque poseen una cualidad especial sin que intervengan en esta otras personas o espíritus. En Estados Unidos, uno de los primeros grupos que se ocuparon de las cuestiones parapsicológicas fue precisamente el laboratorio de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Allí, bajo la dirección del psicólogo estadounidense Joseph Banks Rhines, se hicieron muchos experimentos con un estudio sistemático basado en la estadística y el cálculo de probabilidad. En los experimentos sobre percepción extrasensorial empleaban una baraja de 25 cartas, similares a las ordinarias, pero con solo 5 diseños: una estrella, un círculo, cruz, cuadrado y líneas ondulantes. Sí. Si un sujeto adivinaba solo 5 naipes barajados, la probabilidad decía que era casual. Sin embargo, algunos adivinaron entre 6 de 10, lo que para Rain y los suyos era la prueba de la existencia de la percepción extrasensorial. Estos datos, como siempre, debemos tratarlos como lo que son unos estudios universitarios basados en métodos estadísticos. Como tal, este tipo de fenomenología no ha sido probada en laboratorio, pero ya digo, nosotros nos basamos en el método estadístico, que es un sistema como otro cualquiera a nivel científico y tan válido como nosotros. Durante los años 70, la figura científica más notable fue el físico Harold E. Puthoff. Por esa época, Puthoff estaba desarrollando nuevos prototipos de láser y recaudar fondos para una investigación a nivel cuántico de procesos biológicos en plantas y microorganismos, precisamente en la Universidad de Stanford. Durante una recaudación de dichos fondos, un artista neoyorquino llamado Ingo Swann se interesó por el proyecto cuántico y sugirió a Puthoff la posibilidad de orientar dicho proyecto hacia el campo de la parapsicología, a causa de ciertas experiencias relacionadas con la telequinesis a manos del mismo Swann. Puthoff invita a Swann a visitar las instalaciones de Stanford en junio de 1972. Puthoff llevó a Swann a un laboratorio de la Facultad de Física debajo de las instalaciones, dentro de un cofre blindado y en un contenedor de aluminio con protección magnética de cobre y material superconductor. Había un magnetómetro usado en dicha facultad para la medición de partículas. Puthoff quedó estupefacto ante el hecho de que Swann pareció interferir con dicho magnetómetro, pero lo más importante es que fue capaz de dibujar un esquema sencillo pero preciso de la estructura del cofre y del magnetómetro. Esto provocaría en el futuro la creación de un proyecto financiado por la CIA. Ahí está. Comandado por los físicos Puthoff y Russell hasta el año 95. El proyecto SCAN8 fue utilizado para la investigación encubierta de instalaciones de países externos, y aunque oficialmente es un proyecto cerrado, parece ser que solamente han cambiado de manos o de... Estos estudios e investigaciones que se realizan actualmente en distintos departamentos de investigación parapsicológica del mundo, lo que hacen es en varias cosas. Uno, por ejemplo, el estudio de la precisión de la clarividencia en la resolución de crímenes.
Este estudio se enfoca en evaluar la capacidad de los clarividentes para ayudar a la resolución de crímenes y desapariciones. Se reclutan clarividentes nuestros clarividentes para examinar casos de crímenes sin resolver. Y se les pide que proporcionen detalles sobre los sospechosos y las circunstancias del crimen. Luego, los detalles proporcionados por los clarividentes se comparan con la información disponible sobre el caso para evaluar la precisión. Otro tipo de investigación sería la relación entre la clarividencia y la actividad cerebral. Este estudio se enfoca en evaluar la actividad cerebral de las personas que tienen clarividencia en comparación con aquellos que no tienen esta habilidad. Los participantes se someten a pruebas de resonancia magnética funcional mientras realizan tareas relacionadas con la clarividencia. Los resultados se comparan para determinar si hay patrones de actividad cerebral que se correlacionan con la clarividencia. Otro tipo de estudio sería sobre la relación entre la clarividencia y la meditación. Este estudio se enfoca en evaluar la efectividad de la meditación para desarrollar la clarividencia. Los participantes se dividen en dos grupos, uno que recibe entrenamiento en meditación y otro que no. Los participantes posteriormente se someten a pruebas de clarividencia antes y después del entrenamiento para evaluar si la meditación puede aumentar la capacidad de clarividencia. Otro tipo es la investigación sobre la clarividencia en el contexto de la intuición empresarial. Bastante interesante. Este estudio se enfoca en evaluar la capacidad de los empresarios para utilizar la clarividencia en las tomas de decisiones comerciales. Los empresarios se someten a pruebas de clarividencia para determinar su capacidad. Y luego se les pide que tomen decisiones comerciales importantes en una simulación de negocio. Los resultados se comparan para evaluar si la clarividencia puede ser una herramienta útil en la toma de decisiones empresariales. Otro tipo de investigación, por ejemplo, es el estudio sobre la clarividencia y la salud mental. Este estudio se enfoca en evaluar la relación entre la clarividencia y la salud mental. Los participantes con clarividencia se someten a pruebas de salud mental para evaluar si hay una correlación entre la capacidad de clarividencia y la salud mental. Los resultados se comparan con los de un grupo de control para determinar si hay una relación significativa entre la clarividencia y la salud mental. Otro campo, por ejemplo, que están desarrollando últimamente en los últimos años es el tema de la neurociencia detrás de la clarividencia. En esta investigación se podría explorar la relación entre la clarividencia y la actividad cerebral. Se podrían utilizar técnicas de neuroimagen para estudiar los patrones de actividad cerebral en personas que afirman tener habilidades clarividentes y compararlos con los patrones de actividad cerebral en personas que no tienen tales capacidades. Además, se podrían realizar experimentos para ver si se puede inducir la clarividencia mediante la estimulación de ciertas áreas del cerebro. Otro tema, por ejemplo, también es la clarividencia y la psicología. En esta investigación se podría explorar la relación entre la clarividencia y la psicología. Se podría estudiar si las personas que tienen habilidades clarividentes tienen ciertas características psicológicas distintas, como una mayor capacidad de visualización o una mayor sensibilidad emocional. Además, se podrían estudiar los efectos psicológicos de tener habilidades clarividentes, como si se sienten más conectados con el mundo o si experimentan más estrés o ansiedad. Un tema, por ejemplo, que sí que se está llevando a cabo en los últimos tiempos y que, bueno, ahora mismo está en tiempo de desarrollo, que es el tema de la clarividencia y la física cuántica. Los expertos creen, por ejemplo, que se podría explorar la relación entre la clarividencia y la física cuántica, que se podrían estudiar las teorías de la física cuántica que sostienen que la percepción humana puede afectar al mundo físico y ver si esto tiene alguna relación con la clarividencia. Además, se podrían realizar experimentos para ver si las personas que tienen habilidades clarividentes tienen mayor capacidad de afectar el mundo físico mediante su percepción.
Algunos tipos de clarividencia, por ejemplo, son las premoniciones, la retrocognición, visión remota, la lectura de auras y algún tipo más, pero que no entraremos ahora en el caso. Por último, vamos a tratar el fenómeno psicognoscitivo de la precognición. En palabras de Armando Pavese, la precognición es el hecho paranormal que da a conocer los hechos que no han sucedido, pero que ya se hallan en estado embriaguez. Sondea el devenir de los eventos y pone en evidencia la posibilidad más probable entre aquellas que van a existir por la acción de los hombres. Llega a ser, por consiguiente, un efecto de las acciones de los hombres que es conocido anticipadamente de una manera probabilística. Comúnmente, la premonición está asociada a capacidades paranormales y entra dentro de la categoría de fenómenos psi-gamma. Algunos de los que apoyan la existencia de la precognición mantienen que la mayoría de las veces la precognición que experimenta el individuo no obedece a su voluntad y ocurre de una forma inesperada y espontánea. A nivel místico se asocia a una habilidad espiritual. No obstante, algunos psicólogos creen que la precognición se trata solo de una idea que se manifiesta en el sueño, que el organismo adivina y ocurre. Generalmente se puede deber a que se sueña con el comportamiento de los seres humanos que aparecen en la precognición, porque ya se conoce, y origina un déjà vu por sueño. En la precognición, una persona puede percibir información sobre un evento futuro que no podría haber conocido por medios ordinarios. Esto puede implicar ver imágenes, símbolos o escenas específicas relacionadas con el evento, o experimentar un sentimiento o intuición sobre lo que está por venir. Si bien muchas personas reportan experiencias de premonición, actualmente no hay una evidencia científica que respalde la existencia de este fenómeno. Algunos científicos y escépticos argumentan que los casos aparentes de precognición pueden explicarse por casos, memoria selectiva u otros factores psicológicos. Sin embargo, algunos parapsicólogos y defensores de la experiencia extrasensorial argumentan que hay evidencia que sugiere que la precognición es un fenómeno real. Señalan estudios que han informado resultados estadísticamente significativos que sugieren que algunas personas pueden percibir información sobre eventos futuros que no podrían haber conocido a través de medios convencionales. Es importante tener en cuenta que si usted o alguien que conoce está experimentando percepciones o sensaciones inusuales, siempre es una buena idea consultar con un profesional de la salud calificado para descartar cualquier condición médica o psicológica subyacente. El concepto de precognición, ya de percibir información sobre eventos futuros antes de que ocurran, plantea algunas preguntas interesantes sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad. Sin embargo, desde la perspectiva física, actualmente no existen mecanismos conocidos por los que pueda ocurrir la precognición. La precognición choca fuertemente con el principio de causalidad, usual de la física clásica. La precognición es incompatible con el libre albedrío o bien implica la propagación de señales físicas desde el futuro hacia el pasado. En cualquier caso, en última instancia, es esta última implicación físicamente anómala la que sugiere que la precognición es un fenómeno físicamente imposible. No obstante, existen actualmente experimentos en física cuántica que están volcando las antiguas ideas de que señales físicas de futuro sí afectan al pasado. Y actualmente existen experimentos que tratan de validarlo. Sin embargo, los físicos experimentales no han investigado la relación de esto con el tema de la precognición. Algunos defensores de la precognición sugieren que pueda implicar la capacidad de percibir información que está fuera de los límites normales del espacio-tiempo.
como la información que ya está codificada en la estructura del universo. Sin embargo, esta idea es altamente especulativa y no ha sido respaldada por evidencia científica. Desde una perspectiva práctica, si la precognición fuera un fenómeno real, podría tener implicaciones significativas para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Por ejemplo, podría desafiar la visión tradicional de la causalidad, sugiriendo que los efectos o eventos del futuro pueden influir en los eventos del presente. Sobre tipos de precognición hay varios tipos de precognición conocidos. Los más comunes son, por ejemplo, las visiones o imágenes que pueden llegar a ser imágenes mentales, a veces con sonido y color, pero generalmente en blanco y negro. Es decir, premoniciones que surgen en el dotado al percibir energía psíquica, ya sea por contacto con objetos y personas cargadas de esa energía, presente en todo, o por el solo hecho de percibirla en vestigios psíquicos esparcidos en el aire. Sonidos. Pueden ser también en forma de sonidos, en forma de gritos, en casos de, por ejemplo, de personas agonizando, por ejemplo. Pero solo se presentan en casos de reciente ocurrencia, o sea, que uno tiene una experiencia y en instantes puede ocurrir. Sensaciones. Suele ocurrir por medio de presentimientos o intuiciones, de manera espontánea, sin poder el individuo tener razón para manipularla. Luego están las sincronicidades, que son esas coincidencias significativas que parecen estar relacionadas con eventos futuros. Cabe destacar que las experiencias de voces no se incluyen en este tipo, ya que pueden interpretarse como un aviso de espíritu y eso correspondería más a la mediunidad. También se excluyen las profecías, porque corresponden a un tema religioso más que a un asunto paranormal. La mayoría de las veces estas visiones llegan en sueños o en inesperadas imágenes mentales, en la mente humana sin que fueran por ello pensadas anteriormente. Para los que creen en su realidad, la precognición es algo que va por encima de los sentidos y que tendría origen en fuerzas sobrenaturales, dones de Dios, personas superdotadas o poderes demoníacos en ocasiones. Es decir, serían avisos sobrenaturales a las personas para prevenirlas de algo y por lo tanto su descripción y estudio es considerado pseudociencia, ya que no se basa en observaciones rigurosas y cerradas, ni explica sus mecanismos en el marco del conocimiento actual del mundo real. Aquí acabaríamos el módulo 2. A los que siguen el curso, o los que puedan estar interesados en el curso, tenemos la sección de material escrito y gráfico, vídeos y demás, de refuerzo. A quien pueda interesar, daremos la dirección de correo y que puedan de esta manera conseguir el curso desde principio a fin. Muchas gracias.